Resolución del seminario 3, problema 1. Dada la conducción de la figura, de sección circular, que transporta un caudal de 650 centímetros cúbicos por segundo, determinar, asumiendo régimen laminar no viscoso, es decir, ideal, sin pérdidas por viscosidad, velocidad del fluido en el punto B, como un primer apartado, y B, si la presión en el punto A es de 550 milímetros de mercurio, ¿cuál es la presión en el punto C? Y nos dan como información la densidad del fluido, 1300 kilos metro cúbico. Bien, este problema, siendo un régimen laminar no viscoso sin pérdidas, se basará en dos ecuaciones fundamentalmente. Para determinar las velocidades en distintos puntos, se basará en la conservación de la masa para un fluido, que me dice que si no hay sumideros ni fuentes, el caudal se mantiene constante, es decir, que Q es igual en cualquier punto al caudal en cualquier otro punto, tanto en C como en D, ya que se ha de mantener constante. ¿Vale? Si tenemos en cuenta la definición de caudal, que es área por velocidad, ¿vale? Podremos calcular con las secciones circulares de cada uno de los tramos, es decir, con la del tramo A, la del tramo B, la del tramo C, ya que tenemos los datos, e incluso la del tramo D, cualquier velocidad en cualquier punto. ¿Vale? Con respecto al apartado B, y si queremos determinar presiones, ¿vale? Haremos uso de la ecuación de Bernoulli, ya que el régimen es ideal, ¿vale? En este caso, ¿vale? Lo que me dice Bernoulli es que la presión en un punto más la presión debida a la velocidad, por ejemplo la de A, más la presión debida a la altura, si queréis es mejor no especificar, ¿vale? Es un parámetro que se mantiene constante. De esta forma yo podría comparar los tres términos de presiones entre dos puntos cualesquiera, es decir, podría siempre igualar la presión de A más la velocidad, más la densidad, gravedad por la altura de A, con respecto, por ejemplo, a la posición de C. Entonces escribiría que ese término que es constante se reparte, ¿de acuerdo?, entre uno de esos términos. Por lo tanto, tendré que averiguar todo el resto de valores para poder determinar el valor de la presión de C. ¿De acuerdo? Bien, pues pasemos a resolverlo. Bien, para el apartado A, ¿de acuerdo?, nos pide que determinemos la velocidad del punto B y haremos uso de la conservación del caudal o de la masa, ¿vale? En este caso nos dan un caudal de 650 centímetros cúbicos por segundo, nos piden la velocidad del punto B, por lo tanto, como el caudal se tiene que mantener constante en toda la conducción, tanto para A como para B, como para C o D, ¿de acuerdo?, escribiremos que el caudal tiene que ser el caudal de B, y eso es igual al producto del área de ese punto, la sección transversal, por la velocidad. El enunciado nos indica que las secciones son circulares, por lo tanto, el dato de 2,5 se refiere a una condición circular de diámetro 2,5 centímetros, lo que es lo mismo un radio de 1,25 centímetros, ¿de acuerdo? Si es sección circular, su área será pi r cuadrado con la fórmula de la superficie de un círculo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos el dato de caudal, podemos calcular la sección en el punto B, determinaremos la velocidad dividiendo el caudal a la sección. De esta forma, calculamos el área de B como pi por 1,25 centímetros al cuadrado, que eso será igual a 4,91 centímetros cuadrados. Vamos a dejar el resultado en centímetros cuadrados, ya que el resultado del caudal también viene en centímetros, en este caso centímetros cúbicos, ¿vale? De esta forma, la velocidad de B será 650 centímetros por segundo, cúbicos por segundo, perdón, dividido 4,91 centímetros cuadrados. Centímetros cúbicos con cuadrados se me van todos, me quedará un centímetro arriba, por lo tanto las unidades de velocidad serán centímetros por segundo, y 650 dividido entre 4,91 proporciona un resultado de 132,4 aproximadamente centímetros por segundo. Es decir, que la velocidad de B en unidades del sistema internacional será 1,32 metros por segundo. Apartado terminado. ¿De acuerdo? En relación al apartado B, que nos pide la presión del punto C, vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? Entonces, en este
problema nos proporciona el dato de la presión en el punto A, que es de 550 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Y nos pide que determinemos cuál es la presión en el punto C, ¿de acuerdo? Si el régimen es ideal, podremos escribir que la presión de A más un medio de la densidad de la velocidad de A elevado al cuadrado más densidad por gravedad por la altura de A será igual a ¿qué? A la presión que haya en C más un medio de la densidad por la velocidad de C elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de C. ¿De acuerdo? En esta igualdad de esta ecuación, ¿vale? Debemos obtener el dato de la presión de C. El dato de la presión de A es dato conocido del enunciado. Las alturas de cada punto estableceremos como nivel de referencia el punto más bajo, es decir, que la altura de A como referencia es 0, por lo tanto este término se puede cancelar, ¿vale? Y la altura de C es el nivel que tiene el punto C en ese punto, por lo tanto la altura de C con base A, que el punto A es el más bajo, es igual a 0, la altura de C será 50 centímetros, que luego pasaremos a metros para que cuadren las unidades, 0,5 metros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para despejar la presión de C, nos hace falta conocer la velocidad y la velocidad de C, la velocidad de ambos puntos. Para eso, tanto para A como para C, calcularemos, como hemos hecho en el apartado anterior, a partir de la fórmula del caudal, ¿de acuerdo?, las velocidades de ambos puntos. Tengo que Q sub A es igual al área de A por V sub A, y que Q sub C es igual al área de C por V sub C. En ambos casos, el caudal es el mismo, igual a 650 centímetros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, calcularemos las velocidades de A como caudal partido área de A y la velocidad de C como caudal partido área de C para terminar el problema. ¿De acuerdo? A partir de la figura lo vamos a hacer en este apartado. El área de A será pi r cuadrado. Tenemos que me da el dato del diámetro de 4 centímetros. Pi por 2 centímetros al cuadrado será 4 por pi finalmente. 12,57 centímetros al cuadrado, ¿vale? Y para el área de C tenemos 3,5 de diámetro, pi por 1,75 centímetros al cuadrado me dará un resultado de 9,62 centímetros cuadrados, ¿vale? De esta forma, ¿vale? De esta forma, con la ecuación del caudal, Q sub A es igual a área sub A por V sub A, despejamos V sub A y decimos que serán los 650 centímetros cúbicos partido por segundo, partido 12,57 centímetros al cuadrado, ¿vale? Eso da un resultado de 51,71 centímetros por segundo. Procedemos de la misma forma para calcular la velocidad del punto C. V de C será el mismo caudal dividido el área de C, 9,62 centímetros cuadrados. Una velocidad mayor es un estrechamiento, es bastante lógico. 67,57 centímetros por segundo. Cuando utilicemos la ecuación de Bernoulli, aquí anteriormente expresada, ¿de acuerdo?, deberemos tener en cuenta las unidades que sean las apropiadas, ¿de acuerdo? Por eso en este caso vamos a transformar en metros por segundo la velocidad en ambos puntos, ya que debe expresarse más correctamente. Una vez conocidas las velocidades, aplicamos la ecuación de Bernoulli, presión de A más un medio de la densidad por V sub A al cuadrado, más ρ por G por HA, que ya hemos dicho que podemos omitir, ya que era igual a 0, es igual a la presión de C, más un medio de la densidad por V sub C cuadrado, más ρ por G por H sub C. ¿De acuerdo? Tenemos que despejar la presión de C, ¿vale? Por lo tanto, pasamos todos los términos al otro lado. Si eso más convenientemente, vamos a operar desde esta ecuación, ¿vale?
La presión de A son 550 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Si yo los tengo en cuenta a la hora de considerar la velocidad con una densidad de 1300 kilos metro cúbico, que sería este término, por 0,5171 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿vale? La multiplicación de estas unidades genera pascales. Por lo tanto, yo no podría situar el dato de 550 milímetros de mercurio directamente a sumar a esta cantidad. Por lo tanto, he de transformar los 550 milímetros de mercurio a pascales, ¿vale? Para ello, ¿vale?, tendremos que tener en cuenta que 760 milímetros de mercurio se corresponden aproximadamente, vamos a redondear, a 10 elevado a 5 pascales, ¿vale? Por lo tanto, 550 milímetros de mercurio serán X pascales. ¿De acuerdo? Al final tendremos 550 partido 760 por 10 elevado a 5 pascales. Ahora ya podemos combinar este resultado con la operación de la suma del término de presión debido a la velocidad. Más, vamos a ponerlo aquí, para dejarlo indicado solo una vez, más el cero del término de altura será igual a la presión de C, más 1/2 de 1300 kilos metro cúbico por la velocidad 0,6757 metros por segundo elevado al cuadrado, más el término de densidad gravedad por altura, ¿vale? En este caso me estoy quedando un poco corto, más 1300 kilos metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado por 0,5 metros para que me den pascales. Todo está en el sistema internacional, por lo tanto voy a poder sumar en este caso todas las cantidades. ¿De acuerdo? Bien, este término pasará al otro lado de la igualdad, este otro término pasará restando al otro lado de la igualdad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podremos escribir la presión de C como, vamos a exponer, 550 entre 760 por 1,5 son 72.368,4 pascales, más 1/2 de 1300 partido por 0,5171 elevado al cuadrado, 173,8 pascales, fijaros que es un término relativamente pequeño, menos esta cantidad que son 296,8 pascales, menos 296,8 pascales, menos esta otra cantidad, 1300 por 9,8 por 0,5, ya es más grande, 6370 pascales. Por lo tanto, la presión de C finalmente obtenida serán 72.368,4 más 173,8 menos 296,0, 65.875,4 pascales, que si volvemos a reconvertir a milímetros de mercurio, ¿vale?, nos daría por 760 dividido 1/5 unos 500,6 aproximadamente milímetros de mercurio. Resultado final para el cálculo de la presión de C. Y problema terminado.